Señor, pedimos en el nombre de Jesús que nuestros hermanos, Señor, que no han podido estar, estén bajo tu cuidado y tu protección, Señor. Y nosotros, Señor, clamamos que ahora aquí los que estamos, Señor, podamos escuchar ahora tu palabra, ser bendecida por ella y, Señor, recibirla con gozo. Y que podamos nosotros, Señor, ser hacedores y oidores de ella. Pedimos, Señor, tu bendición durante este tiempo que nos queda aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, al capítulo 23 de Levíticos. We're going to open our Bibles to Leviticus chapter 23. And we're going to read verse 1 and verse 4. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 4. Nosotros hemos estudiado en el pasado las fiestas del Señor que ocurren en la primavera. Esto es la fiesta de la Pascua, panes sin levadura y también la fiesta de las primicias. Y después, 50 días después, la fiesta de Pentecostés, o la fiesta de las semanas. Y vimos cómo estos tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo. Pero también en el otoño hay otras fiestas que también tienen que ver con el Señor Jesucristo. Y vimos la semana pasada acerca de la primera de ellas, que es la fiesta de el tocar las trompetas. Y el significado de esta fiesta, cómo se relaciona con nosotros como creyentes en Jesús. Y vimos que una de las cosas es que esta fiesta celebra y conmemora la aparición o el contacto de Dios con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. O sea, se tocó la trompeta, un sonido de bocina, cuando Dios descendió sobre el monte, se manifestó en gran manera y entonces pudo hablar con el pueblo. Y vimos que también esto tiene que ver con nosotros porque es una señal del reino de Dios. Y también nos apunta o nos señala acerca del rapto, o sea, cuando Dios va a regresar por nosotros. Y a aquellos que estamos muertos vamos a ser resucitados, y aquellos que estamos vivos vamos a ser unidos con ellos en el aire para siempre estar con nuestro Señor, ¿verdad? Entonces esto es un significado muy grande. Pero hoy vamos a ver otra parte de estas fiestas del otoño, pero primero quisiera leer Levíticos 23. Okay, I want to read Leviticus 23, 1 and 4, 1 y 4. Miren lo que dice. Habló Jehová a Moisés y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y el versículo 4 dice esto: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las reuniones santas que convocaréis en las fechas señaladas. Y si uno sigue, encuentra que habla acerca del día de reposo, el sábado. También habla acerca de las distintas fiestas que ya yo he mencionado. Pero el énfasis que yo quisiera dar es que no son las fiestas de los judíos, como siempre lo hemos pensado. Dice la palabra que son las fiestas de Jehová, las fiestas de Dios. Son sus fiestas. Y si nosotros pertenecemos a Él, también son ¿de quién? De nosotros. We find here in Leviticus 23, 1 and 4, that it's speaking about the different feasts. But we always consider them feasts of the Jews. But it doesn't say that here in the Bible. It says, these are the feasts of the Lord. And if we belong to the Lord, then they belong to us too. And we can celebrate them and we can receive benefit from them. And we need to know them. And like I said, last week we found out about the Feast of Trumpets, which was a meeting of God with Israel. And it was a rehearsal for our meeting with the Lord in the air on the rapture. And it was the announcement of God's kingdom. This is where God revealed himself. Okay? And now we have that opportunity to rejoice with that. ¿Y qué vamos a hacer en el día de hoy? Ver otra parte de esta fiesta. Y no está nombrado aquí específicamente, pero nos habla acerca de, a ver si en el versículo 26, creo, 25. Vamos al 23. We're going to read chapter 23, verse 23 of Leviticus. Levítico 23, del versículo 23 dice: habló Jehová a Moisés y le dijo: habla
habla a los hijos de Israel y diles: el primer día del séptimo mes tendréis día de descanso, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y presentaréis una ofrenda quemada a Jehová. Habló Jehová a Moisés y le dijo: a los 10 días de este séptimo mes será el día de expiación. Tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda quemada a Jehová. In these verses from chapter 23, verse 23, all the way to chapter 27, we find that it talks about the Feast of Trumpets, but then it mentions another feast. And it says in verse 27, 10 days later, on the 10th day of the 7th month, it's going to be the Day of Atonement. Okay? 10 days later. Entonces aquí no vemos que en el primer día hay una fiesta y después al 10, el día décimo, el día 10, después de este mes va a haber otra también, otra celebración. We find that there's going to be 2 feasts, one on the first day and another one on the 10th. But what about all the days in between? ¿Y qué de ese día, esos días entre esas dos fiestas? Quisiera compartir acerca de esto, ¿verdad? Estos son días de preparación para el día del 10, el día décimo. These days in between the first and the 10th are days of preparation for the 10th day. El día 10 era el día de expiación, el día a donde tenían que venir delante de Dios para ser juzgados. Y ese era el día donde el sacerdote, y vamos a entrar más en él más adelante, a donde el sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios para derramar sangre sobre la arca del pacto, para que Dios perdonara los pecados de su pueblo. Entonces vemos que estos 10 días antes era en preparación. On that day of atonement, on Yom Kippur as they call it, the day of covering, on that day there was going to be judgment of God over his people. And on that day was the day that the high priest went into God's presence and poured blood over the Ark of the Covenant for forgiveness of sins, the forgiveness of sins of the people, of the nation. And so these 10 days before are in preparation in these days. Y estos días entre el día primero y el día décimo se llaman los días de sobrecogimiento. Los días de sobrecogimiento. The days of awe. A-W-E. The days of awe. Okay? Estos son días en preparación para el juicio que vendrá. ¿Y qué es lo que uno hace cuando sabe que va a venir juicio? ¿Qué es lo que uno hace? What does one do when you know you're going to be punished or you know that judgment is going to come? What do? You ask for forgiveness. You try to make things right. Tú comienzas a tratar de arreglar los asuntos. Pides perdón, traes restitución, tratas de hacer que lo que está mal sea corregido, sea correcto. Es un tiempo a donde estamos espiritualmente teniendo un tiempo de se me olvidó la palabra, introspección, una oportunidad de mirar hacia nosotros mismos y ver la condición en que estamos. We have a time of spiritual introspection. This is where we look at ourselves and find out what's going on in my life. What is wrong? What am I letting in that shouldn't be there? How can I change? It is a time of repentance. Es un tiempo de arrepentimiento. Cristianos, nosotros debemos estar viviendo nuestras vidas tras el carácter de Dios, seguir su ejemplo, y debemos estar en sobrecogimiento de su poder y de su autoridad. As Christians, we have to live our lives following after the character of God. And we have to be in awe, A-W-E, awe of his power and his authority. Living in godly reverence, walking truthfully with each other. Debemos nosotros de vivir en una reverencia piadosa día tras día. Debemos de andar en verdad cada uno, el uno con el otro, con su compañero. Debemos de ser transformados.
Porque sí somos salvos, pero a veces tenemos cosas en nuestra vida que no siempre agradan al Señor. Y debemos de ser transformados. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que venir delante del Señor y mirarnos a nosotros mismos. ¿En qué condición estamos? ¿Cuál es nuestra situación? We have to daily walk with the Lord and be searching our lives, looking at ourselves and seeing what's wrong. What is not right? What is not going with God's word? And it has to be cleansed, has to be repented, has to be changed. Nosotros tenemos que traer frutos de arrepentimiento. Veamos lo que dice el libro, la palabra, perdón, en el libro de Mateo, el capítulo 3. Let's go to Matthew 3:8. Mateo capítulo 3, versículo 8. Matthew 3:8. Mateo capítulo 3, versículo 8. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Quién lo dijo? Who said this? ¿Quién lo dijo? No, no era Jesús. ¿Quién dijo esto? Who said this? And it wasn't Jesus. John the Baptist, thank you. Era Juan el Bautista. Vamos a leer, comenzando a leer desde el versículo 1. Let's go to verse 1. Dice, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura y su comida era langostas y miel silvestre. Acudía a él Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Producid pues frutos dignos de arrepentimiento. Here we find John the Baptist, the Bible says, was calling the people out to repent from their sins and to be baptized. That's why they call them the Baptists. And to come and to get reconciled with God. And when he was telling them this, they were coming, but also the religious leaders were coming too. And he told them, hey, who told you guys to come and do this? Who told you guys to come and flee from the judgment that's coming? But then he says, produce fruits worthy of repentance. Frutos dignos de arrepentimiento. But what is that? ¿Qué es eso? What is that? Nosotros vemos aquí en la palabra que es algo que debe de mostrarse cuando uno se arrepiente. ¿Y qué son? Son obras de amor de una persona arrepentida. ¿Qué es lo que uno hace cuando uno se arrepienta? Eso es un principio muy importante, porque a veces estamos acostumbrados a que alguien, yo me arrepiento de mis pecados, pero no se ve qué cambio. There is no change. Oh, I repent of my sins, but is there change? No, they're still doing the same things. They didn't repent. There's no fruit of repentance there. It's the same thing as always. No acts of love. Nothing has changed. So is there really repentance? No. That's why John the Baptist was saying, produce fruits of repentance. Change. Show your love. Show your change. Show your transformation. Nosotros vemos en el libro de Lucas 19 un ejemplo de esto. Let's go to Luke 19, verse 1. Lucas capítulo 19, versículo 1. Vamos a ver un ejemplo de esto en la vida de Zaqueo. Lucas 19, capítulo 19, versículo 1. Luke 19, verse 1. Repentance, fruits of repentance. Tenemos un ejemplo muy bueno aquí. Lucas 19, versículo 1 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico,
Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Noten el versículo 8, dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí vemos a Zaqueo, un hombre pecador, queriendo ver a Jesús. Y cuando lo ve Jesús, le dice: hoy me voy a quedar en tu casa. Y él está gozoso, abre su hogar, viene Jesús a su casa, y él quedándose ahí, aunque todos estaban murmurando y hablando acerca de él quedándose ahí, dice la palabra que se levanta Zaqueo y que dice: voy a dar la mitad de lo que yo tengo a los pobres. Y él era rico. Y además de eso, entonces, ¿qué dice? Y si he defraudado a alguien, si le he robado a alguien, se lo voy a devolver cuadruplicado, 4 veces más de lo que yo le robé. Y para que ustedes lo sepan, él era publicano. Ese era el hombre que cobraba impuestos al pueblo. Y una de las cosas que ellos hacían, y el gobierno se los dejaba hacer, era que ellos podían colectar lo que querían. Mientras que le daban lo que le correspondía al gobierno, ese hombre, esas personas se podían quedar con todo lo extra. Así que el gobierno requería: bueno, tienes que dar 100 denarios, lo que sea. Pero él le cobraba 200, le daba los 100 al gobierno y se quedaba con otros 100. Estaba defraudando al público. Por eso es que el pueblo los odiaban. Eran pecadores, eran ladrones, eran personas terribles. Y si él lo hacía con todas estas personas, cuando él dice: si he defraudado a alguien, le voy a devolver 4 veces más de lo que le quité, ¿sabe lo que le iba a pasar a Zaqueo? Se iba a quedar sin nada, porque a todos le había robado. ¿Y por qué él dice eso? Jesús dice: hoy ha venido la salvación a este hombre. ¿Por qué? Porque él estaba enseñando y mostrando frutos de arrepentimiento. Él verdaderamente se había arrepentido, y para mostrarlo, estaba mostrando obras de amor hacia el pueblo que había defraudado y a las personas necesitadas que él había ignorado. Eso es obras de arrepentimiento, frutos de arrepentimiento. When we read here in Zacchaeus, he finds out that Jesus is coming through Jericho. He can't see him because he's too short, so he climbs up a tree, finds Jesus, sees him. Jesus sees him and says: hey, I'm going to stay at your house today. And he's overjoyed, so he comes and he brings him to his house. People are talking bad about him, that he's a sinner, that he's a bad guy. But Jesus is there. And when Jesus is spending time at his house, he stands up and he says: I'm going to give half of what I have. And he's rich. I'm going to give half of what I have to the poor. And whatever is left of those people that I have stolen from, I have scammed, I am going to pay them back 4 times what I took. And let me tell you, he was a tax collector. That's what a publican is. Worked for the public. He was a tax collector. The government told him: you got to collect all this money to pay us from the people. But what they would do is they would ask for more. So if somebody says, hey, the government says you need to collect $100 or whatever from this person, he would collect $200. He would give the $100 to the government, and he would keep another $100 for himself. So he was ripping people off. That's how he became rich. But when he stands up and he says,
I'm going to give half of my wealth to the poor, and the other half I'm going to pay back everybody I ripped off 4 times what I took. You know how much money he was going to have left when he was done? 0. Because he ripped everybody off. That's what they did. But that is fruits of repentance. When he repented, he showed it with his actions by repaying back, by giving restitution, paying back what he had taken. Si nosotros vemos en la historia, hermanos, de la iglesia, cuando ha ocurrido avivamiento en la iglesia es porque ha habido arrepentimiento y actos de restitución. Cuando nosotros pagamos lo que nos debemos, cuando nosotros hacemos obras de frutos de arrepentimiento, cuando nosotros comenzamos a hacer estas obras, el Espíritu Santo es derramado y hay avivamiento en medio del pueblo. If we look back at the history of the church, we'll find that in times of revival, there has been repentance together with restitution. Fruits of repentance from the people. As they repent and they act on it, they show fruit of repentance. Entonces, estos 10 días de la fiesta de las trompetas hacia el día de expiación son días para prepararnos para el juicio de Dios. Es una temporada de arrepentimiento. Es un tiempo de prepararte a ti mismo. We have 10 days between the Feast of Trumpets and the Day of Atonement to prepare ourselves for God's judgment, to prepare ourselves, each and every one, to meet the Lord. A season of repentance. Tenemos que pedirle al Señor que traiga una corrección a nuestra vida, en cualquier área de nuestra vida que está fuera de lugar, está fuera de alineamiento con los propósitos y la palabra y con Él. Debemos de tener una corrección. Antes de ser llamado para ser quiropráctico, antes de ser llamado para ser pastor, yo era quiropráctico y el énfasis de nosotros era de poder poner los huesos, las coyunturas en alineamiento. Porque si había algo que estaba fuera de lugar, había enfermedad, había dolor, había malestar. Pero cuando nosotros lo corregíamos poníamos cada una de las coyunturas, cada uno de los huesos, cada una de las cosas en su lugar, entonces salud, bienestar, alivio de dolor. Pero estamos hablando de algo espiritual aquí, pero tiene el mismo principio. Si estás en un lugar, en una área de tu vida, y no quiere decir que todo está afuera, porque no lo es, pero si hay algo, una cosita que está fuera del lugar, tiene que estar puesto en su propio lugar, tiene que estar alineado con nuestro Señor, tiene que estar corregido, tiene que estar puesto en su propio lugar. Before I was called to be a pastor, I was a chiropractor, and one of the things that we do, the main things, is to put joints back in alignment, put bones back together where they're supposed to be, because if there's any movement outside, if it's out of its position, there is pain, there is disease, there is wrong function. But once we corrected it, once we put the bones, the joints back in their right places, then everything would function. There would be healing, there would be health, there would be a relief of pain, and everything would function as it should. And the principle, the idea is the same. Spiritually speaking, we're not all messed up. But maybe in our lives, there might be something that's not correct. Something that is just not pleasing to God. And that has to be corrected. That has to be changed. So we need to come up before the Lord. Entonces, tenemos nosotros que hacer esto. En Juan capítulo 14, versículo 23. John 14:23. Habla Jesús acerca de que si tú me amas, obedece mis mandamientos, mi Padre y yo nos vamos a venir y habitar con el creyente, con el discípulo. If you love me and you obey me, the Lord says, Jesus says, I will reveal myself to you and the Father and I will come and abide in you. Nosotros tenemos que venir delante del Señor y escudriñarnos y ver en qué condición estamos. We need to come before the Lord and see in what condition we are, how we are, what we're doing. Así que pasa tiempo con el Señor a solas. Spend some alone time with God in these next few days. Y abre tu corazón y tu vida al Espíritu Santo. Open your heart and your life to the Holy Spirit, pidiendo que Él te muestre lo que tú necesitas cambiar.
asking Him to show you what needs to be corrected, what needs to be put in its proper place. Si nosotros nos examinamos, entonces no vamos a tener que ser juzgados. Si nosotros mismos nos escudriñamos, no es necesario entonces ser juzgados. If we examine ourselves first, we won't need to be judged later by Him. One more verse. Let's look at Matthew 21. Vamos a Mateo 21. Un texto más. Matthew 21. We're going to start reading with verse 42. Mateo 21, 42. And we're going to read till verse 44. Mateo 21, del 42 al 44. Matthew 21, from 42 to 44. Dice, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? ¿Ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Está hablando a los líderes religiosos, speaking to the religious leaders. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Cuál es esa piedra? Lo acaba de decir, la piedra del ángulo, que nosotros sabemos es Jesucristo. ¿Y cuál es el principio aquí? Si tú vienes y tú te postras delante de Él y tú te escudriñas, sí, vas a ser quebrantado. Te va a arreglar, te va a quitar las cosas de su lugar y ponerlo donde debe. Pero peor es si esa piedra cae sobre ti. Porque si tú no vienes a Él, la piedra va a caer sobre ti. ¿Y cuál es el resultado? Le desmenuzará. En otras palabras, te va a hacer polvo. Mejor es ser quebrantado y después ser arreglado que estar completamente hecho a polvo. Así que debemos de venir delante de Dios en estos días, en arrepentimiento, pidiendo perdón. Y no solamente con Él, sino con las personas que nos rodean. We see in these verses something very important. Jesus is talking about that He is the cornerstone. Not the church over there on 1604, but the real cornerstone, right? The cornerstone. And this cornerstone, it says here in verse 44, you can fall on it or it can fall on you. If you fall on it in repentance and in searching for yourself, what is wrong, it will break you. It'll take away what's wrong. But if it falls on you, it'll make you into dust. It'll make you into powder. So it is better to come before Him and repent and ask God and the Holy Spirit to show you what's wrong rather than for it to fall on you and to make you into powder. Because if we don't obey, we will be disciplined because God needs to get our attention. Si nosotros no obedecemos, si nosotros no nos escudriñamos, nosotros vamos a ser disciplinados. Dios va a llamar nuestra atención y debemos nosotros de tomar la iniciativa. What in my life is wrong? Is it the things that I'm watching on TV? Is it the gossip that I'm sharing?